Ahora vamos a hablar de los caminos peligrosos. Habíamos dicho que los caminos peligrosos son doctrinas de salvación, porque de eso es que estamos hablando. Hay más cosas, pero en el aspecto de la salvación, un camino peligroso son doctrinas que, aunque incluyen algunas verdades bíblicas, las mezclan con teorías humanas. Usan esas verdades como anzuelo para atraer a los creyentes, pero elevan las ideas de sus líderes al mismo nivel de la Escritura, alterando así verdades esenciales, doctrinas primarias, y ya sabemos que eso no está bien. Miren, en el mundo hay muchas sectas, muchas religiones ajenas al cristianismo. Islam, hinduismo, budismo, taoísmo, cienciología, vudú, etc. Esas son muy obvias. Y creo que no es necesario ni siquiera hablar de ellas en este estudio. Porque inmediatamente usted ve algo que tenga que ver con eso, como que se le prende una alarma. Eso está muy lejos de lo que creemos nosotros. No hacemos esquina en ningún lado con ninguna de esa gente. Por eso no quiero enfocarme en ese tipo de camino, aunque sí son caminos peligrosos, pero no quiero enfocarme en ellos en este estudio porque son abiertamente ajenos al cristianismo y es muy evidente. Y no vamos a gastar tiempo en eso porque hay otros caminos que también son peligrosos, pero que son más cercanos a nosotros. Y eso lo hace más peligroso todavía, porque nos pueden confundir. Esos caminos que tienen elementos en común con el cristianismo son los más peligrosos. No es lo contrario, no se confundan. No, ellos por lo menos creen que Jesús es Dios, pues está bien. Esos son los más peligrosos. Porque usted lo pasa por alto y lo asume que está bien. Tanto así que muchos de estos se consideran a sí mismos parte del cristianismo. Son movimientos que se hacen llamar cristianos, porque a diferencia de los otros, estos sí hacen esquina con nosotros. Andan con una Biblia, muchas veces con una versión particular de la Biblia. Hablan de Jehová, hablan de Jesús, hablan del Evangelio, hablan del Espíritu Santo, y por eso es que son tan peligrosos. Porque es fácil enredarse, es fácil confundirse. O pueden confundir a esas personas que ya han sentido el llamado soberano de Cristo y que están buscando dónde congregarse, dónde exponerse a la palabra de Dios. Vamos a ver el primero de estos grupos. Hay muchos, pero vamos a ver solo algunos. Y yo los he ordenado particularmente, deliberadamente, en el siguiente orden: de más lejano a más cercano. En la medida que yo vaya avanzando, voy a ir hablando de un grupo que está más y más cerca de nosotros. Primero, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Todos lo conocemos. Son tantas las cosas que podemos decir de los mormones que el tiempo no nos alcanzaría. Me voy a limitar al tema de nosotros: la salvación, la soteriología. ¿Por qué es un camino peligroso el de los mormones? Primero, incluyen algunas verdades bíblicas, pero las mezclan con teorías humanas. Ellos usan una Biblia, pero aparte de la Biblia ellos tienen no uno ni dos, sino tres libros sagrados aparte de la Biblia. Tienen el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio y la Biblia. Segundo, ellos elevan las ideas de sus líderes al mismo nivel de la Escritura. Las ideas y postulados de sus líderes, principalmente de su fundador Joseph Smith,
tienen el mismo peso que tiene la Biblia para ellos. Tercero, alteran verdades esenciales. Son tantas, pero solamente voy a mencionar algunas aquí. Parecen una película de ciencia ficción. Por ejemplo, ellos creen que la salvación es por gracia y por obras. Ya por ahí empezamos mal. Eso es lo más pequeño, lo menos grave. Para ellos la salvación requiere de obediencia a los mandamientos y esfuerzo personal. Deben cumplir una serie de ordenanzas para salvarse. Según los mormones, todas las personas al morir reciben grados de gloria. Hay 3 grados de gloria y todo el mundo cae en uno de ellos. Hasta los pecadores, cuando mueren, pasan a otro plano que es mejor que esta vida, un grado de gloria, menor o mayor. Ellos no entienden, no tienen esa misma idea del infierno que tenemos nosotros. Sí creen en algo así como el infierno, pero está reservado para Satanás y sus demonios y para personas que han cometido maldad extrema, maldad pura. Esta parte es grave, esta sí es grave de verdad. Ellos creen, ellos tienen una visión distorsionada de Dios mismo. El Dios en el que ellos creen no es el mismo en el que creemos nosotros. Dios, el autor de la salvación, y ninguna doctrina de salvación que parta de esa premisa de un Dios malentendido, distorsionado, puede ser una doctrina sana. No hay forma de que sea un camino seguro. Según las enseñanzas de su profeta José Smith, Dios alguna vez en otra vida fue un hombre igual que nosotros y que fue elevado a esa categoría de Dios. Aparte de eso, ellos creen que nosotros tenemos un Padre celestial y una Madre celestial. Porque como Dios era un hombre, ¿verdad? Un hombre normal, con familia, y fue elevado de gloria en gloria hasta llegar a ser Dios, ellos asumen de forma implícita que hay, aparte de un Padre celestial, una Madre celestial. Pero eso no se queda ahí. Ellos también tienen una visión distorsionada del hombre. Ellos entienden que nosotros podemos llegar a ser Dios también. Ellos tienen la doctrina de que el hombre tiene el potencial, la capacidad de, así como Dios pasó de ser de hombre a Dios, nosotros también podemos hacerlo. Voy a leer una cita textual de uno de los fundadores de esa iglesia llamado Lorenzo Snow. Así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. En fin, creo que no vale la pena seguir hablando ya de la doctrina de salvación de los mormones. Vamos a dejarlo hasta ahí. Testigos de Jehová. Vamos a ver qué pasa con la soteriología de los testigos de Jehová y por qué es un camino peligroso. Lo primero es que ellos tienen un entendimiento erróneo, no tanto de Dios el Padre, pero sí de la persona de Jesús. Y eso es grave también. Ahí tenemos un problema serio. Ellos entienden que Cristo es una criatura creada. Y ustedes dirán, no, pero eso es fácil de refutar. La Biblia dice claramente en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Y luego dice que el verbo se hizo carne para que sepamos que es de Cristo que está hablando. El problema es que ellos tienen una versión particular de la Biblia, que esa es la Biblia que ellos usan, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Y en esa Biblia, ese versículo dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios,
y la palabra era un Dios. Empezando, para empezar. Y ese patrón se repite una y otra vez. Ellos no crearon una doctrina basada en la Biblia. Ellos crearon una Biblia basada en su doctrina. Porque la Biblia de ellos no es una traducción de la Biblia. Es una versión alternativa de la Biblia. Para cerrar con ello, escuchen esta cita de la página oficial de los Testigos de Jehová. Cito: todo indica que Miguel, San Miguel, como dicen algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. Es decir, ellos entienden que el arcángel Miguel y Jesús son la misma persona. Que el arcángel Miguel es Jesús preencarnado y después de la encarnación. Creo que ya con eso es suficiente. Pasamos a otra y nos vamos acercando más y más a nosotros. Más y más peligro. Adventistas del séptimo día. Le dije que cada vez vamos a estar más cerca. Pero que yo tengo un primo que es adventista. Mi vecino es adventista. Mi tía, mi mamá. Y entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el problema de la soteriología de los adventistas? Para empezar, les aviso que el problema grave, el principal problema no es el sábado. Miren, ojalá fuera ese el problema nada más. Si fuera eso, no sería grave el asunto. Serían otra denominación más. Fueran nuestros hermanos y pudiéramos visitar la iglesia y todo lo demás. Ese no es el problema. El verdadero problema de los adventistas es una doctrina que se llama el juicio investigador. ¿Quiénes lo conocían eso? El juicio investigador. Vamos a ver de qué se trata eso. Según esa doctrina adventista, la del juicio investigador, pueden anotarlo eso para que lo investiguen después. Según esa doctrina, el 22 de octubre de 1844, allá en el santuario celestial, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a dar inicio a una segunda parte de la expiación que se llama juicio investigador. Ese juicio investigador que va, según ellos, desde ese día, 22 de octubre del 1844, hasta la segunda venida de Cristo, lo que él está haciendo ahí es revisando las obras de los creyentes para determinar quiénes permanecen en la fe y por ende quiénes serán salvos. Hay mucho problema ahí. Lo primero es que si asumimos que esa doctrina es verdadera, estaríamos implicando que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente. Que se hizo necesario después del sacrificio en la cruz una segunda parte, una segunda obra expiatoria llamada juicio investigador, para entonces determinar quién es salvo en base a obras. Es que son no uno, son muchos problemas que hay ahí. Estaríamos minimizando el sacrificio expiatorio de Cristo. Estaríamos pisoteando la sangre de Cristo si abrazamos esa doctrina. Estaríamos poniendo en entredicho las palabras de Cristo en la cruz cuando dijo consumado es. Eso era lo que le decían los acreedores a las personas cuando le debían, cuando le pagaban el último pagaré, que cerraban, que le daban su carta de saldo. Consumado es. Cristo no dijo eso en el vacío, no lo dijo a la ligera. Él dijo eso porque ahí en ese momento nuestra deuda fue pagada. Y lo que sea que se le agregue a esa obra redentora de Cristo, a partir de ahí, es una herejía. No tengan miedo de llamarle herejía. Ese es el problema de los adventistas. No es el sábado.
Pero que mi vecino, mi compañero de trabajo, mi primo. Probablemente esa persona no conoce esa doctrina. Mucha gente, créanme, mucha gente se congrega en esa iglesia y no conoce esa doctrina. Por experiencia se lo digo. Le voy a leer una cita textual de Elena G. de White. A ella sí la conocían. Elena G. de White es la fundadora y profetisa de los adventistas. Esto está en la página 480 de su libro El conflicto de los siglos. Dice así, la señora Elena de White. Al terminar los 2300 días, eso está basado en Daniel 8:14. Al terminar los 2300 días, en 1844, nuestro gran sumo sacerdote Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial para dar comienzo a la obra del juicio investigador y para expiar todos los que pudiesen ser considerados dignos de tal beneficio. Fin de la cita. Esa es Elena G. de White, profetiza. Ellos la tienen como una profeta. El juicio investigador es una falsa doctrina que además nació de una falsa profecía. Es que no es solamente que está mal y que es falsa, sino que la razón de ser de esa doctrina es justificar una falsa y fallida profecía. Vamos a verlo brevemente porque es necesario. Pero aquí tenemos que ir un poquito a la historia de ello. El origen verdadero de esa iglesia se remonta un poquito más atrás. El fundador original de ese movimiento era un señor llamado William Miller, del siglo XIX. William Miller se puso a estudiar de forma compulsiva y obsesiva las profecías de Daniel. Y él llegó a la conclusión, después de muchos años, de que la segunda venida de Cristo iba a ser el 22 de octubre de 1844. Y él empezó a publicar esto y formó un movimiento. Con el tiempo ese movimiento se empezaría a conocer como los Milleritas o Milleristas, por su apellido, William Miller. ¿Qué pasa? Que el 22 de octubre de 1844, como ustedes sabrán, no pasó nada. La prueba de eso es que nosotros estamos aquí. Lo más interesante que pasó fue que hacía como varios meses la independencia dominicana. Pero Jesucristo no vino. Entonces, como Jesús no vino para esa fecha, surgió algo llamado el gran chasco o la gran decepción, que todos esos seguidores de él se decepcionaron y lo abandonaron. Miller cayó en desgracia, sus seguidores se dividieron, lo abandonaron, pero entre sus seguidores había una joven llamada Elena Gould, Elena G., ¿le suena? Que más adelante se casaría con un caballero llamado James White, del mismo movimiento, y pasaría a llamarse Elena G. de White. Esa joven, Elena G. de White, Elena Gould, en ese momento, lo que hizo fue que reunió un grupo de esos milleristas que estaban como ovejas sin pastor, decepcionados, rediseñó la profecía fallida de Miller y fundó un nuevo movimiento llamado Adventistas del Séptimo Día. El esposo de ella, White, tenía mucha influencia judía, era muy judaizante él. Por eso usted ve que los adventistas tienen esa influencia judía en su dieta, muy parecida a la dieta de los judíos. Y el Shabbat, el sábado. Todo ese judaísmo que tiene implícito viene principalmente de ese señor, del esposo, la parte white de su nombre, de Elena G. Lo que hizo Elena G. de White fue
enmendar la profecía fallida de Miller y la corrigió de la siguiente manera. Miren, lo que pasa es que el 22 de octubre de 1844 no era que Cristo iba a regresar. Fue un error de traducción eso. Por el hebreo, el griego, lo que sea. Un error de traducción de Miller. Lo que dice es que el 22 de octubre de 1844, Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo a iniciar algo que se llama el juicio investigador. Ya vamos cerrando el círculo ahí. Ese es el origen de esa doctrina falsa que está basada en una profecía falsa, que es la columna vertebral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso, hermanos, sintiéndolo mucho, tengo que decirle que su primo, su vecino, su compañero de trabajo, se está congregando, quizá esperamos que sin saberlo, en una secta. Hasta el día de hoy, los adventistas creen y defienden esta doctrina. La defienden de una forma feroz. Pueden buscar un debate en YouTube de un adventista defendiendo el juicio investigador y hablando de su profeta, Elena G. de White. Por eso, sin miedo a equivocarme, los adventistas del séptimo día, en términos de salvación, que es el tema de nuestro estudio, son un camino peligroso. Ya voy a terminar, se lo prometo. El último de estos movimientos es el más peligroso de todos. Esto es lo más serio. Es el más peligroso porque es el más cercano a nosotros. Es tan cercano que está entre nosotros. Porque son iglesias que se denominan cristianas, pero que realizan prácticas, rituales, tradiciones que no tienen fundamento bíblico. Sus líderes a menudo son elevados a categoría de profeta o apóstol. Practican un liderazgo, fuerza de atracción, ciencia de la mente, etc. Instrumentalizan la fe, es decir, presentan la fe no como un don de Dios para salvación, sino como una especie de moneda de cambio para obtener bendiciones. Su soteriología es una mezcla de gracia más obras, más tradiciones. En algunos casos promueven la prosperidad tanto o más que la salvación. Una especie de influencia de los saduceos, que era una secta en tiempos de Cristo. Estos y otros elementos los convierten en el más peligroso de todos los caminos. Tengan especial cuidado con este. Lean la Biblia, estudien la Biblia, sometan toda doctrina al escrutinio de la palabra de Dios. Las herejías se combaten con oración y estudio de la palabra. Tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que leerla. Y no tengan miedo, porque nosotros estamos del lado ganador. Y no guarden silencio, porque Cristo no guardó silencio ante las herejías. Él los llamó sepulcros blanqueados, ciegos guiando ciegos, hipócritas, víboras. El apóstol Pablo nos dice que no debemos ni siquiera sentarnos a la mesa con idólatras. Y eso aplica para nosotros. No se sienten en la mesa con aquel que, diciendo ser creyente, cometa ese tipo de pecados. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias porque nos has traído hasta aquí, nos has permitido servir tu palabra para edificación de tu pueblo. Ahora que nos marchamos a nuestros hogares, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos.
Permite que lo estudiado aquí sirva para edificación de la iglesia y que podamos poner en práctica tus verdades. Cuida a tu iglesia, Señor, cuida a tu pueblo. Ayúdanos a tener capacidad de discernir entre un camino seguro y un camino peligroso. En el nombre de Jesús. Amén.